¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión de Despertar Consciente, donde estamos platicando, compartiendo acerca de libros que nos pueden ayudar, nos pueden dar información, que nos pueden pues ayudar a eso, a hacer un cambio. Quizás estamos buscando hacer cambios en nuestra vida y no comprendemos todavía qué es lo que tenemos que hacer. O bueno, quizás tenemos este pensamiento de que quizás por nuestros miedos o nuestras emociones es que no podemos realizar un cambio y bueno, todos estos libros que estamos compartiendo en estas transmisiones están orientados a que nos den herramientas, a que nos puedan ayudar a comprender cómo es que funcionamos, cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan nuestras emociones, cómo funciona el universo en general. Y bueno, pues hoy tenemos otro libro que me parece bastante interesante. Es un libro diferente a los que hemos compartido en transmisiones anteriores, pero bueno, me parece realmente que plantea o cuestiona muchas de las cosas que damos por sentadas y que nos pueden ayudar a comprender que necesitamos ampliar nuestra mente, tener mayor información dentro de nosotros, porque aquella información que se nos ha enseñado como una verdad, pues quizás en su momento lo fue, pero quizás hoy ya no, y hoy en día hay más información que nos pueden ayudar a comprender mejor la vida. Entonces, les doy la bienvenida a todos los que se están conectando. Espero que se esté escuchando de manera correcta. Por favor, si me pueden apoyar diciéndome si nos estamos escuchando de manera correcta para poder comenzar ya a platicar de este libro. Entonces, también como cada transmisión, pues te invito a que compartas esta transmisión, a que la compartas con otras personas que les guste la lectura, que quizás les gusten este tipo de libros orientados, como te decía, al autoconocimiento, a conocer cómo funciona nuestra mente, nuestras emociones, cómo impacta eso en el mundo, para comprender pues la vida en general y aquello que estemos viviendo y que quizás no encontramos las respuestas. Entonces, pues bueno, si tú crees que hay alguien a quien le pueda interesar, pues compártele esta transmisión para que pueda unirse y pueda escuchar acerca de este libro que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, pues gracias a todos los que se están conectando. Ya veo por aquí que nos están saludando. María Guadalupe, te saludo. Qué gusto verte por aquí en esta transmisión. Me da mucho gusto. Y bueno, también a las demás personas que se están conectando. Pues bueno, es un gusto siempre que haya personas aquí escuchando acerca de todo esto que estamos compartiendo. Entonces esperemos que la información de hoy, el libro de hoy, pues también si no lo conocen, si no han escuchado de él, pues bueno, yo creo que es una buena lectura, un libro que es muy recomendable. Y bueno, ya vamos a platicar ahorita de él. Como les decía, bueno, les invito a compartir pues esta transmisión para que otras personas puedan unirse y puedan escuchar esto que vamos a compartir el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a compartir esta transmisión ya para comenzar a platicar de este libro que tenemos el día de hoy. Como les decía, bueno, para los que han seguido un poquito las transmisiones, pues es un libro diferente a los que hemos estado platicando, pero bueno, me parece muy bueno, me parece que nos puede ayudar a cuestionar muchas de las cosas que quizás creemos que son una verdad absoluta. A veces tenemos estas ideas de aquellas cuestiones que en su momento nos han enseñado que son una verdad absoluta y que nunca van a cambiar. Y entonces después tenemos que ir reconociendo que quizás no es completamente así, ¿no? Que hay algunas cuestiones que, bueno, van cambiando, ¿no? En algún momento en la vida se consideraba que la Tierra era plana y después esto ha cambiado, ¿no? Pues así ha pasado con muchas cosas en la actualidad que aún desconocemos y que es importante que lleguemos a comprender. Entonces, bueno, estamos ya ahorita a punto de comenzar. Me parece que ya se está escuchando de manera clara, que estamos transmitiendo bien, que no hay ningún problema con el internet. Y bueno, estamos ya listos para comenzar en esta transmisión de todos los sábados que estamos compartiendo. Hemos ya compartido algunos libros como El Curso de Milagros. También ya hemos hablado del libro del secreto, un libro bastante conocido.
Los secretos de la mente millonaria, entre otros libros. Bueno, ya hemos estado platicando de ellos. Y bueno, hoy tenemos un libro bastante interesante, por lo menos en mi opinión. Es un libro que nos ayuda a cuestionar muchas cosas. El libro es Biocentrismo y su autor es el doctor Robert Lanza. Este es el libro del que vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, yo no sé si en algún momento de tu vida te has cuestionado qué sentido tendría tu vida si tú no estuvieras para observarla, si tú no estuvieras en tu vida para observar lo que está sucediendo en tu vida. Y también no sé si alguna vez te has cuestionado el qué sentido tendría la vida en general, este mundo, si no existiera absolutamente nadie para observar pues el mundo, todo lo que hay en él, ¿no? Entonces, hay que cuestionarse, me parece, la importancia de los seres humanos como observadores del mundo, porque a veces tenemos alguna idea, se ha transmitido por ahí a veces la idea de que estamos separados, lo que ocurre en el mundo no tiene nada que ver con nosotros, como si fuéramos víctimas de lo que sucede, y no es así. Entonces este libro pues te va a llevar por ese camino, a cuestionarte este tipo de cosas para que vayas tomando conciencia de la importancia que tenemos en todo lo que está sucediendo en el mundo. Antes de comenzar ya en forma, quisiera compartir esta frase que dice: el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Entonces, esta es una frase de Miguel de Cervantes, que bueno, pues ya nos habla de lo importante que es leer y lo importante que es andar el camino, ¿no? El que no anda el camino, pues simplemente no está viviendo. Entonces, de eso se trata, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a hablar de este libro, Biocentrismo, de Robert Lanza. Por aquí lo vamos a poner también en pantalla. Es Biocentrismo y es Robert Lanza su autor. Y bueno, en este libro lo que nos va a llevar a cuestionar pues es esta idea que durante las últimas décadas la ciencia está realizando una transición de lo que es el modelo mecanicista de la física clásica, que lo que significa es que se conceptualiza el mundo como una inmensa máquina de relojería en donde no tenemos ninguna participación en lo que está sucediendo. No tenemos ningún tipo de participación y se está transitando de esta visión a una visión cuántica. Esto lo que significa es que simplemente se va a conceptualizar o se va a ver el mundo, el universo, el cosmos, como una inmensa red de fenómenos que están íntimamente interconectados e interrelacionados y que incluyen siempre al observador. Entonces, pues nosotros somos los observadores del mundo y no podemos estar desconectados de todo lo que está sucediendo en nuestra vida y en el mundo en general. Entonces, las teorías más vanguardistas que integran el mundo objetivo y subjetivo, es decir, las teorías que abarcan o que estudian todo lo que es visible, toda la materia, y todas aquellas teorías acerca de lo que es la energía, pues al final la idea es que se tienen que integrar como una misma. No podemos ver el mundo como si una parte fuera solamente materia y otra parte fuera solamente energía, porque nosotros tenemos un cuerpo que obviamente es materia, pero nuestra mente es energía y a veces creemos que está separado la mente del cuerpo, que lo que yo estoy pensando o lo que yo estoy sintiendo no impacta de alguna manera el cuerpo y viceversa. Entonces, esto no puede ser así. Entonces, como les decía, las teorías más vanguardistas que integran el mundo objetivo y el subjetivo en una misma realidad determinan que la conciencia y la vida constituyen el eje conceptual básico para la comprensión integral de la vida y del universo. Biocentrismo es una de las teorías más innovadoras que existen en los últimos tiempos
Y es muy importante, en esta teoría se afirma que todo gira alrededor de la vida y en esencia nos quiere transmitir que la vida y la conciencia son claves para comprender la naturaleza del universo. Es decir, no podemos comprender el universo si no tomamos en cuenta la conciencia, y eso tiene que ver pues con el ámbito de la mente, todo lo que son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. No puede ocurrir algo en el mundo que no esté relacionado con lo que estamos como colectivo pensando, sintiendo y las emociones que están pasando por nosotros. Entonces, el biocentrismo es lo que hace es unir todo, hace una integración donde siempre está tomando en cuenta la conciencia como parte del funcionamiento de todo el universo. Entonces, como les decía, desde mi punto de vista, pues este libro vale mucho la pena leerlo, y esta teoría del biocentrismo ha sido propuesta por su autor, el doctor Robert Lanza, y bueno, él lleva más de 4 décadas explorando las fronteras de la ciencia y actualmente es considerado uno de los científicos más destacados del mundo. Él es autor de miles o de cientos de artículos y de más de 2 decenas de libros científicos, entre los que se puede destacar el que se llama Principios de la Ingeniería de Tejidos. Entonces es un libro bastante importante dentro del mundo de la ciencia y pues él es reconocido como una referencia definitiva en este campo. Entonces es un científico bastante importante y bueno, por eso es que este libro pues también ha tenido bastante reconocimiento. Dentro de su experiencia, bueno, él también es académico y ha acompañado, siempre se ha acompañado de una visión que es muy abierta y de no entrar en todos estos prejuicios o conceptos de la ciencia más tradicional. Es alguien que siempre ha estado cuestionando todas las teorías, aquellas teorías que se dan por sentadas, teorías que quizás ya están pues muy profundamente en nosotros, en nuestro inconsciente colectivo, en lo que damos ya por hecho muchas de las cosas que nos han dicho. Bueno, él es uno de los científicos que ha empezado a cuestionar todas las teorías y, por ejemplo, por poner simplemente un ejemplo, la teoría del Big Bang, ¿no? La teoría del Big Bang, que es la que explica de manera científica cómo es que ha surgido el universo, pues es una teoría que ha sido, digamos, retocada o que le han ido haciendo algunos ajustes durante el tiempo para adaptarse a los nuevos hallazgos científicos o a los nuevos hallazgos de los astrónomos y los físicos desde que se formuló por primera vez esta teoría. Entonces, el doctor Robert Lanza, pues es una de las personas que ha estado siempre cuestionando varias teorías, también, pues bueno, basado en sus experimentos y en todos sus artículos científicos. Robert Lanza también propone en su libro Biocentrismo una perspectiva totalmente nueva y él afirma que nuestras teorías actuales del mundo físico no funcionan y que no es posible, ni siquiera es posible hacerlas funcionar mientras no se tome en consideración la vida y la conciencia. Y sugiere que la vida y la conciencia son absolutamente fundamentales para poder comprender el universo, en lugar de tratarse de una consecuencia tardía, por así decirlo, o una consecuencia secundaria manifestada a cabo de miles de años. Es decir, que no ha sido, el universo no ha surgido de manera espontánea, y que en ese surgir del universo en algún momento surgió la vida y surgió la conciencia. Más bien sería pues exactamente lo contrario. Entonces, en este libro pues se relata la historia de sus descubrimientos o de algunos de sus descubrimientos y también comparte la explicación de diferentes experimentos de la física cuántica y deja en claro los principios del biocentrismo. Aunque sí es un libro que
está enfocado un poquito más de manera científica. Realmente no es un libro complicado. Ha tratado de explicar pues todo esto de los experimentos de la física cuántica de la manera más sencilla posible para que nosotros podamos comprender pues principalmente eso que les comentaba, que todo lo que pasa en el universo no puede estar separado de la conciencia y que no podemos comprender el universo si no consideramos la conciencia como algo que siempre está interactuando y entonces no hay ninguna separación, no podemos ser los seres humanos víctimas de lo que ocurre en nuestro exterior. Entonces, el biocentrismo, en resumen, podría decirse o podría explicarse más o menos de la siguiente manera. No existe un universo físico separado e independiente de la vida y de la conciencia, y nada percibido es real. Dice también que jamás hubo un tiempo en que existiera un universo físico externo y falto de inteligencia, ni tampoco hubo un tiempo en que la vida brotara de dicho universo por azar. El espacio y el tiempo existen solo como constructos de la mente, como herramientas de percepción y los experimentos en los que el observador influye en el resultado son fáciles de explicar si se considera la interrelación que existe entre la conciencia y el universo. Ni la naturaleza ni la mente son irreales y ambas son correlativas. Entonces, esto sería un poco en resumen lo que quiere decir esta teoría del biocentrismo. Básicamente es eso, que el universo no está separado de la conciencia y que jamás hubo un tiempo en el que existiera un mundo externo, es decir, la materia, por así decirlo, sin que existiera la conciencia. Y que el tiempo, este es uno de los conceptos quizás que más ha causado un cierto revuelo, que el doctor Robert Lanza dice que el tiempo no existe, que es solamente un constructo mental, es decir, es solamente una forma de percibir los cambios que suceden en el mundo. Entonces, hemos inventado el tiempo para poder medir los cambios, no es que el tiempo en sí exista. Entonces, esto es uno de los conceptos dentro del libro que más ha causado un cierto revuelo. Y bueno, yo creo que para comprender un poquito más, obviamente de forma rápida, ya en el libro todo se puede comprender, yo creo, bastante mejor, pues les voy a comentar rápidamente de qué constan los 7 principios de esta teoría del biocentrismo. El primer principio dice que lo que percibimos como realidad es un proceso que exige la participación de la conciencia, es decir, aquello que estamos observando en el mundo, pues tiene que ver con nuestra percepción, es decir, con lo que pensamos acerca de lo que estamos observando. Entonces, por eso es que ya también en otras metodologías o otras personas comentan que lo que vemos no es real, pero no se refiere a que no esté, por ejemplo, en este momento que estamos viviendo una pandemia, no es que no exista un virus que esté afectando a las personas, sino que nosotros estamos teniendo una percepción de la situación que tiene que ver con nuestras creencias, con nuestros juicios, con nuestros conceptos, con nuestros miedos, con nuestras emociones, y estamos haciendo una interpretación de la situación. Lo que no es real es esta historia que nos estamos contando en la mente, en la cual estamos dejando de ver la realidad porque estamos viendo nuestra interpretación. Entonces, esto es el primer principio del biocentrismo, que nuestras percepciones exteriores e interiores, perdón, el primer principio dice que lo que percibimos como realidad es un proceso que exige la participación de la conciencia. Entonces, es importante que lo que observamos tiene que ver con lo que pensamos. El segundo principio del biocentrismo dice que nuestras percepciones exteriores e interiores son las dos caras de una misma moneda que no se puede separar. Entonces,
Esto básicamente ya lo hemos escuchado quizás en otras partes, que la vida es un espejo, que siempre estamos viendo una parte de nuestra conciencia en el exterior. Entonces, lo que está en el exterior y lo que está en nuestro interior son dos caras de una misma moneda, no se pueden separar, siempre está interactuando la conciencia con lo que estamos viviendo. Entonces, por eso es importante comenzar a tomar conciencia de qué tan importante es nuestros pensamientos y nuestras emociones en relación a aquello que estamos viviendo, porque eso es lo que va a determinar la manera en que vamos a vivir la situación y no es la situación en sí la que va a determinar cómo nos vamos a sentir. Nosotros tenemos ya ciertas ideas, ciertos hábitos, ciertos patrones de pensamiento que hemos ido aprendiendo que determinan cómo es que yo me debo de sentir ante determinadas experiencias. Entonces, eso que está en mi interior es mi sistema de pensamiento que me hace interpretar lo que está en el exterior y que viene siendo la otra cara de la moneda. El tercer principio del biocentrismo nos dice que el comportamiento de las partículas subatómicas y en definitiva el de todas las partículas y objetos está completamente ligado a la presencia de un observador y sin la presencia de un observador consciente existen como mucho en un estado de probabilidad. Entonces, quizás esto de entrada pueda ser un poquito confuso de comprender, no lo sé, pero por lo menos en mi forma de ver, me parece que hay una forma muy sencilla de comprenderlo y es lo que ya les planteaba en un principio en esta transmisión. Preguntarnos simplemente el qué sentido tiene mi vida si yo no estoy para observarla. Entonces, todo lo que está ocurriendo en mi vida tiene que ver algo conmigo. No puede estar separado de mí, no puedo ser yo una víctima. Y si tiene sentido la vida es porque yo soy un observador de ella. Entonces, igual pasa con la vida en general. Entonces, ¿qué sentido tiene todo lo que está ocurriendo en el mundo? ¿Qué sentido tiene la naturaleza? ¿Qué sentido tienen los fenómenos naturales si no somos nosotros observadores de ellos? Entonces, digamos, poniéndolo de otra manera, el universo existe pues precisamente porque estamos nosotros para observarlo y no al revés. Entonces, a veces la idea se ha transmitido quizás invertida, que nosotros estamos porque el universo existe y es al revés, el universo existe porque estamos nosotros para observarlo. Entonces, de alguna manera, la visión se invierte y aquí es como comenzamos a cobrar un poco más de responsabilidad de qué es lo que estamos observando, cómo lo estamos observando, porque eso es lo que estamos creando en el mundo. Entonces, si el mundo no nos gusta, tenemos que revisar cómo es que lo estamos observando. El cuarto principio del biocentrismo dice, sin conciencia, la materia reside en un estado de probabilidad indeterminado y cualquier universo que pudiera haber precedido a la conciencia habría existido solo en un estado de probabilidad. Entonces, no puede existir la materia sin la conciencia. Y a veces realmente hemos llegado a pensar que, que es como que la materia es lo primero y después ha sido la vida y la conciencia. Y esto no puede ser así. Y esto también tiene mucho que ver con el quinto principio que dice que el universo está perfectamente ajustado para que exista vida en él y lo cual tiene pues un verdadero sentido, ya que la vida es la que crea el universo y no al contrario. Entonces, es la vida la que ha creado el universo y no el universo el que ha creado la vida. Y pues para que esto tenga quizás un poquito más de sentido, pues nos podemos plantear algo que es muy sencillo. ¿Qué tiene más sentido? ¿Que una piedra pueda crear vida o que la vida pueda crear una piedra? Entonces, cuando hablamos de vida, estamos hablando de una conciencia, de una inteligencia universal
y que esa inteligencia está dentro de todo lo que conforma el universo y nosotros somos parte de él. Entonces, lo que pasa en el mundo pues tiene que ver también con nosotros. El mundo está como está porque tiene que ver con nosotros, con cómo lo observamos, cómo pensamos acerca de las cosas y cómo estamos sintiendo a cada momento. Entonces, es importante tomar conciencia de que nosotros somos los observadores del universo, que estamos conectados a todo lo que sucede en el universo y que es la vida la que crea la materia, no al revés. Y el sexto principio del biocentrismo dice que el tiempo no tiene existencia real fuera de la percepción sensorial y es el proceso mediante el cual percibimos los cambios del universo. Entonces, aunque de alguna manera es una idea que puede causar mucha resistencia en las personas, pues el tiempo no existe, el tiempo es simplemente la medición de los cambios del universo. Yo muchas veces le planteo a las personas, ¿qué tal que tú te levantas un día por la mañana y te das cuenta de que no cambia nada? La luz del sol no está cambiando, es decir, el sol no está cambiando de posición, siempre está ahí en el mismo lugar. Entonces tú no estás percibiendo ciertos cambios que para ti te ayudan a medir el tiempo. Entonces, ¿cómo podrías tú medir el tiempo? Entonces, en realidad hemos creado esta concepción que tenemos hoy en día del tiempo lineal y que además no es una concepción que ha existido siempre. En algún momento, algunas culturas tenían esta percepción del tiempo que es lineal, es pasado, presente y futuro, y en otras culturas el tiempo tenía otra forma de verlo, que era una forma, por decirlo, circular, en donde no existe realmente el pasado, el presente y el futuro. Entonces simplemente hablamos de que no siempre se ha conceptualizado el tiempo de la misma manera. También no siempre hemos medido el tiempo de la misma forma. En algún momento hubo culturas que medían el tiempo con más o menos horas en un día, con más o menos días en un año, y bueno, no era un estándar, hasta que hubo un momento en que se hizo un estándar, y esto pues no es muy antiguo, estamos hablando por ahí del siglo XIV, del siglo XV, en que se estandarizó el tiempo, los días en 24 horas, y pareciese que siempre ha sido así. Entonces, pues el sexto principio del biocentrismo lo que hace es cuestionar precisamente el tiempo y dice que solamente existe como una percepción. A veces de manera coloquial o de manera común decimos que no es lo mismo, no sé, un segundo debajo del agua que un segundo aquello que más nos gusta, ¿no? Lo vamos a percibir muy diferente. Entonces, por eso es que se considera que el tiempo no existe, depende de nuestra percepción y a veces un lapso de tiempo lo sentimos diferente dependiendo de qué es lo que estamos haciendo. Y el séptimo principio del biocentrismo nos dice que el espacio, al igual que el tiempo, no es un objeto, que el espacio es otra forma de nuestro entendimiento y carece de realidad independiente. Llevamos el espacio y el tiempo con nosotros a donde quiera que vamos, como hacen las tortugas con sus caparazones. Y pues aquí básicamente lo que nos dice es también que el espacio no existe, más bien también lo que se refiere también es que tenemos este concepto de que existe el vacío o que existe la nada, que de repente entre dos objetos, por ejemplo, entre mis manos, no hubiera nada en medio de ellas. Y lo que dice la ciencia hoy es que no es así, que en realidad ahí hay mucho más de lo que podemos pensar, pero simplemente no tenemos capacidad de verlo con nuestra visión de los ojos. Entonces, hay en realidad mucha energía y esa energía pues es la que está interconectando todo, toda la materia con nuestra conciencia, con nuestra mente. Entonces, es muy importante que nosotros empecemos a cuestionar aquellas cosas que se nos han enseñado que en algún momento fueron funcionales, porque quizás no había manera de investigar más a fondo, no había quizás la manera de hacer ciertos aparatos científicos que nos ayudaran a comprender mejor
ciertos fenómenos o ciertas cosas que suceden en el mundo. Hoy en día, pues, la ciencia ha avanzado y ya la información que tenemos nos ayuda a cuestionar y a determinar que algunas cosas que en algún momento fueron verdad, pues hoy no lo son, simplemente no lo son y tenemos que evolucionar en ese sentido. Entonces, este libro, pues es lo que hace, ayudarnos a cuestionar todas esas cosas. E incluso aquí en la portada dice la vida y la conciencia como claves para comprender la naturaleza del universo. Entonces, este es el libro Biocentrismo de Robert Lanza y bueno, es un libro bastante importante que es muy conocido, aunque no se le da a veces tanta difusión como otro tipo de libros, pero bueno, es un libro muy recomendable y realmente yo creo que podemos comenzar a cuestionarnos muchas cosas a partir de leer este libro. Entonces, vamos a ver, ya veo que nos han estado saludando. Por aquí saludo a Estela Vega. ¿Qué tal? Qué gusto verte por aquí en esta transmisión. También saludo a Anel Alfaro. Bien, creo que por aquí está etiquetando a algunas personas. Gracias para que puedan ver esta transmisión. Francisca Fajardo Sánchez, buenas noches, te saludo. Y bueno, tenemos, creo que son todos los saludos. Bueno, pues este es el libro Biocentrismo. Es un libro, como les decía, me parece bastante interesante, diferente a otros libros que también hablan de lo mismo al final, de comprender cómo funciona el universo, cómo no estamos separados de todo lo que estamos viviendo, cómo estamos proyectando nuestra mente, cómo nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos tienen que ver con todo lo que vivimos, cómo es que la vida es un espejo, cómo podemos conocernos mejor a nosotros mismos a través de cada experiencia, si es que observamos nuestros pensamientos, si es observamos aquello que estamos sintiendo, nuestros patrones. Hay muchas cosas todavía que podemos aprender para al final conocernos a nosotros mismos, que ese sería el objetivo final. Este es un libro, pues bueno, sí, un poquito más científico, pero que va en la misma línea y que nos ayuda a empezar a cuestionar muchas de las cosas que en algún momento hemos aprendido. Entonces, pues bueno, pues como no me queda más que agradecerles por estar siguiendo esta transmisión. Gracias a todos los que se han conectado. Y bueno, pues aquí estamos, les recuerdo, todos los sábados platicando de libros que nos pueden ayudar a conocernos a nosotros mismos, libros que van en ese sentido, libros de espiritualidad que nos ayudan a gestionar nuestras emociones. Y bueno, pues espero que todos los libros que les vaya compartiendo sean de su interés, que la información sea interesante. Y bueno, pues les agradezco mucho que estén siguiendo las transmisiones. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora para seguir compartiendo otros tantos libros más. Que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.